del libro sea totalmente reemplazado por los lectores electrónicos, pero la narrativa larga, por ejemplo, puede estar más sana y más viva que nunca en las largas narrativas audiovisuales de un canal como HBO o AMC. Dicho de otro modo, está pensando Collins en series como Los Soprano y ese tipo de series, ¿no? Dicho de otro modo, cuando uno separa dichos elementos, la desaparición del libro, por ejemplo, no implica una cultura de bits o trocitos y no significa la desaparición de la forma narrativa larga. Del mismo modo, cito, la lectura como autotransformación del sujeto, fin de cita, no depende del libro y podría en rigor resultar fortalecida por las formas de personalización o curaduría individual o playlisting de nuestros archivos, que en la cultura digital mezclan socialización e intimidad, ofreciendo al lector, cito, los placeres tanto de la hipersocialización, es decir, el compartirlo todo a través de los medios, como los de la hiperpersonalización, porque lo que comparto es mi propio playlist, ¿sí? Conclusión. A la luz de las ideas de Woolf sobre el cerebro lector y lo que éste aporta a la cognición, y las de Litow sobre la historia de nuestro involucramiento corporal con lo literario, resulta interesante pensar en la famosa hipótesis de Viktor Shklovsky sobre lo que define al arte. Si el arte es lo que nos permite desfamiliarizar las cosas, para hacer posible la percepción de un objeto como si éste fuera visto y no reconocido, es decir, una experiencia del objeto por primera vez y no ya filtrado por nuestros esquemas perceptivos que, al disminuir el tiempo de procesamiento de lo real, permiten el reconocimiento cognitivo a través de una simplificación de la verdadera complejidad de los datos, entonces el arte y la lectura de lo literario, como arte, son, en un cierto sentido, un movimiento contrario a este último, un movimiento en la dirección opuesta a aquella del economizar los medios, la energía y el tiempo, que es lo que define al cerebro lector. Este contramovimiento supone no sólo el nuevo gasto de energía en cuanto a reflexión intelectual concentrada, sino también toda la energía afectiva que una buena lectura puede involucrar. Esta contradicción, esta economía de la energía cerebral hecha posible por el reconocimiento de patrones que a su vez posibilitan un gasto ulterior de dicha energía en la reflexión cuidadosa o la experiencia afectiva de las singularidades percibidas como tales, es decir, no acortadas por los esquemas conceptuales o incluso contra dichos esquemas, es la tensión constitutiva y definidora de la lectura literaria. Nos movemos neurológicamente más rápido en virtud de los circuitos integrados de reconocimiento de patrones que la lectura misma ha creado, para pasar más y más tiempo reflexionando sobre o sumergiéndonos afectivamente en lo que leemos, transformando así la actividad en una experiencia personal y cultural de profundo significado. Hay por lo menos dos conclusiones que se derivan de esta revisión de las preguntas ¿qué es?, ¿qué ha sido? Y ¿qué podría ser la lectura? Primero, que la ecología cultural dentro de la cual acontece la lectura literaria o de otro tipo ha cambiado significativamente como resultado de las nuevas tecnologías y medios. Este cambio ha ocurrido tanto al nivel del consumo, donde la lectura está cada vez más conectada a pantallas y está constantemente disputándose la atención del consumidor con otros medios, otros discursos y las formas de consumo que ellos estimulan, y al nivel de la producción, donde la escritura ya no está restringida a los creadores profesionales y a los espacios institucionales. Segundo, que esta nueva ecología mediática, dentro de la cual la lectura literaria tiene lugar, ha desafiado las formas de legitimación moderna de lo literario y sus prácticas de lectura como capital cultural de las burguesías nacionales o deliberada autoformación intelectual individual. Desprovista de, o al menos desafiada esta forma de legitimación, la clase académica basada en la literatura ya no puede tampoco autojustificarse exclusivamente por la vía de apelar a lo estético en el sentido kantiano como su territorio privilegiado
y a las formas de conocimiento no utilitarias como su característica principal. Tampoco puede, final e inversamente, autodefinirse reclamando ser la única o la principal fuente de alfabetización cultural efectiva necesaria para un sujeto educado contemporáneo. La literatura y la lectura literaria han sido pluralizadas desde adentro y desde afuera, desde abajo y desde arriba. En el cambio latinoamericano del siglo XIX al XX, para no dar sino un ejemplo histórico, el latín como materia escolar había sido obligado a autodefinirse, acorralado a autodefinirse como la única materia escolar capaz de proporcionar a la élite educada una forma de gimnasia mental intelectualmente productiva y una formación ética del sujeto que se asociaban directamente con su dificultad. El latín permitía formar sujetos educados porque era difícil, y un sujeto se formaba éticamente en el esfuerzo por vencer las dificultades del latín. Esa era la teoría del latín, por lo menos. Muy pronto, el latín fue descartado y reemplazado por una materia más moderna y funcional que reclamaba para sí no la dificultad, sino, en cambio, ser la única práctica pedagógica capaz de producir las formas de subjetividad y ciudadanías nacionales requeridas por el Estado-nación moderno. Y este es un cambio que he estudiado yo y que tiene que ver con el reemplazo del latín por lo que en Chile se llama castellano, aquí probablemente clase de lengua. Lengua literatura. Sí. En donde, contrariamente a la autojustificación en que se había arrinconado el latín, la explicación de la efectividad del castellano tiene que ver no con su dificultad, sino precisamente con su naturalidad y con su conexión con la vida cotidiana del sujeto. Esa es la civilidad, digamos, que decimos. Exacto. Exacto, y de hecho de la clase de castellano va a surgir muy rápidamente la clase de educación cívica que tanto efecto tendrá en la Argentina, ¿no? La lectura literaria debe y tal vez tiene que aprender de esta historia. No puede simplemente atrincherarse detrás de narrativas de autojustificación basadas en aquella gimnasia de la dificultad o en otras fundadas en el reclamo puramente instrumental de la efectividad. En cambio, debe celebrar y aceptar la multiplicidad de formas a través de las cuales diversos textos devienen ocasiones propicias para la reflexión y la experiencia de un estudiantado altamente diversificado. Ello trae consigo algunas conclusiones claves. Primero, ser capaz de complementar e interactuar con otros medios y sus formas de alfabetización o competencia en vez de simplemente denunciar apocalípticamente su llegada. En segundo lugar, reclamar la lectura en todas sus variedades, no solo la lectura detenida o close reading formalista o el estudio sociológico o cultural, sino también lo ético y lo práctico, como partes cruciales de una cadena que, basada en la lectura, incluye primero la capacidad de pensar, hablar y escribir críticamente sobre cualquier tema académico, incluyendo la literatura, y segundo, la capacidad de sumergirse en otros mundos y considerar la perspectiva de los otros, ficcionales y no ficcionales. Podría significar también colocar a la lectura, que es la forma de atención a la escritura y la atención a la forma escrita que la lectura involucra, en el centro de una nueva ecología y economía de la atención y la información. En vez de lamentar el supuesto fin de la lectura literaria, podríamos reclamarla. Reclamarla ahora expandida y diversificada como una forma particularmente efectiva y empoderante de práctica de atención a la atención en toda su verdadera complejidad. Una práctica que es necesaria por sus propios y múltiples fines y que es también clave para otras formas de alfabetización mediática, siempre y cuando entendamos que esa atención a la atención supone tanto la capacidad de impacto intelectual y cognitivo como la capacidad de afectar el cuerpo y las emociones de los sujetos involucrados a través de una estimulación compleja. Una práctica, finalmente, que en su propia tensión constitutiva entre resultados corpóreos e incorpóreos, efectos cognitivo-intelectuales y emocionales, pueda enseñarlos lo que necesitamos saber sobre el funcionamiento básico del nuevo cóctel para la formación de sujetos que el capitalismo de la información, la cognición y la hiperestimulación nos tiene preparados. Gracias.
Bueno, gracias. Y quisiera hacer una pregunta de contexto, digamos, si me permitís. Sí, por favor. ¿Dentro de qué especialidad estás dando eso en la Universidad de Santa Cruz, en California, y acá en Chile? Y en Santiago, me imagino. Yo soy profesor de estudios culturales, en un departamento de estudios culturales. Ajá. ¿Sí? Mi formación es literaria. Ajá. Y tu audiencia es dentro de los estudios culturales. Mi audiencia son No, ustedes. la audiencia en Estados Unidos, en la universidad. Los que permanezcan despiertos. Esa es mi audiencia. También en Chile. En Chile fui a hablar sobre el siglo XIX. Ajá. pero no es profesor en Chile, es profesor en... No, ya sé. Sí. No, fue a dar una conquista de una conferencia. No, me interesa cuál es el marco en el que les interesa esta... Mira, la pregunta es buena La en lectura términos contextuales. El proyecto que les mencioné de Stanford, Berkeley, Santa Cruz, etcétera, que se llama What is a Reader, se le vende, entre comillas, a la fundación que lo financia, porque la fundación está interesada en aquel entonces, hace 4 años, es la fundación Teagle, está interesada en lo que llaman las preguntas fundamentales, ¿sí? De la época. Y entonces las preguntas fundamentales tienen, por ejemplo, una versión religiosa. ¿Cuál es el futuro de la religión? ¿Qué sé yo? Financiaron una serie de proyectos. Uno de esos fue ¿cuál es el futuro de la lectura en la educación en la licenciatura? Bueno, eso Así le vendimos la idea a la fundación y eso es lo que financiaron. Yo vengo de Berkeley ahora y estaba viendo mi comentario sobre el libro. Bueno, nada, abrimos a una ronda de comentarios, preguntas, quien quiera, ¿no? Lo que quieran, ¿eh? Acepto críticas, encantado. Sí, a mí me interesa también imprenta, cine y tecnología, digamos. Y claro, tendría que leer más sobre eso, ¿no? Porque es una... ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, quizás me Cine cuelgo como de esto imagen. que planteas, digo, porque me parece que disparaste una cantidad de cuestiones que además conectado con los textos que yo sí pude leer, digamos, y bueno, varios de aquí también, hice circular por la gente que habitualmente viene, digo, también permiten como profundizar algunos de los aspectos, por ejemplo la cuestión nacional y las cuestiones más institucionales que vos mencionás, pero que en uno de los textos es como bastante central, ¿no? Y digo, quisiera empezar por como 2 planteos, uno muy general, si querés, que tiene que ver con esta cuestión de la técnica y la lectura. ¿Cuál es la hipótesis teórica de base ahí, ¿no? Porque, digamos, me pregunto hasta dónde ahí no aparece como el riesgo de un maclujanismo, digamos, de un determinismo muy fuerte, digamos, al pensar, digamos, la cuestión de la tecnología produciendo alteraciones y poniendo el énfasis en las alteraciones cognitivas antes que sociales, digamos, y digamos, relacionado con esto, cómo compatibilizar esa hipótesis con una hipótesis más sociológica, que en parte, digamos, vos planteás al enunciar la correlación con la historia de la lectura y la historia del capitalismo, ¿no? Digo, me pregunto hasta dónde, digo, pensando, por ejemplo, en un clásico, en uno que todos conocemos aquí, digamos, cuando Raymond Williams discute tan fuertemente con McLuhan, digamos, casi el autor, digamos, que cita para discutir esta cuestión es McLuhan, para discutir la idea de un determinismo tecnológico frente a una relación, digamos, de tecnología y sociedad pensada desde otros parámetros. Bueno, cómo volver compatible, ¿no? Digamos, o cómo ves la posibilidad de compatibilización entre esta mirada, digamos, de lectura
cambios cognitivos, de percepción, la cuestión biologicista en algún punto dando vueltas por ahí, y una mirada más sociocultural. Y después la otra cuestión es cuando vos referías a Lithau y marcabas como hitos fuertes la cuestión de la imprenta, el cine, internet, y lo que percibo en algún punto como un salto del siglo XIX hacia el futuro, o a los sumo fines del siglo XIX hacia el futuro. Me preguntaba, a ver, ¿por qué el énfasis en la cuestión del cine? Entiendo por qué el énfasis en la cuestión del cine, pero al mismo tiempo me da la impresión de que queda ahí un largo siglo XX donde los medios de radiodifusión y ciertos medios más, de consumo privado, en muchos sentidos podrían tener más que ver la cuestión del consumo privado y el cuerpo, que vos señalás como central, con el modo de consumo del fonógrafo, la radio, la televisión, que con el cine como espacio público, de consumo sensorial de imágenes, ¿no? Entonces me pregunto por qué saltearse en ese proceso histórico un tipo de consumo que, sin embargo, por un lado, me parece que puede tener muchos puntos de contacto con ciertas prácticas sensoriales, corporales, afectivas, ligadas a la lectura, y por otro lado reaparece en la cuestión de Internet, cuando la serialidad, la cuestión de, el modo en el que en Internet aparecen ciertas formas narrativas, parecen tener más que ver con ciertas formas narrativas que tienen su origen en estos medios de masas, del siglo XX, como característicos del siglo XX, ¿no? Me parece sintomático el ejemplo de las series, que viene de la televisión y no del cine, ¿no? Esto okay. Para empezar. Pues es un muy buen comienzo. Son dos preguntas que van muy al callo. Tomo la primera, la pregunta sobre la hipótesis teórica de base y el contraste entre una dicotomía que yo creo hay que superar y que me da la sensación tú estás sugiriendo debe ser superada, que es la dicotomía Marshall McLuhan, Raymond Williams. ¿Sí? Los medios producen cambios directamente, casi sin mediación, y un tecnologismo en McLuhan fuerte, iluminado, visionario, pero exagerado tal vez, y la reacción muy fuerte de un marxista como Raymond Williams, que dice, claro, si la historia es de los medios y no de las sociedades, entonces estamos librados a los científicos y no hay nada por qué pelear políticamente hablando. Es decir, no es poca cosa lo que está en juego, ¿no? Si la idea de la pregunta es que hay que ir más allá de esas dicotomías y ser capaz de percibir que estas cosas no están en contradicción, la comparto plenamente. Para mí, lo que a Lithau le falta es lo que Raymond Williams habría puesto muy inmediatamente de relieve, y es: las tecnologías no se desarrollan solas, no tienen su propia lógica, están siempre al servicio de el capital, ¿sí? Y por eso mi insistencia, que es complementaria con la insistencia de Lithau, en la historia del capitalismo. Para mí es muy importante que hay una diferencia entre tecnologías mediáticas que pertenecen al capitalismo industrial en sus dos fases y tecnologías mediáticas que pertenecen al capitalismo cognitivo, ¿sí? Esa diferencia es absolutamente fundamental. Para ponerlo de una manera esquemática, no es lo mismo un capitalismo que explota al trabajador en la fábrica durante las 12 horas de trabajo en la fábrica en el siglo XIX, ¿sí?, que el capitalismo que Horkheimer y Adorno critican
que ha sido capaz de recuperar ya no solo las 8 horas en la fábrica, sino el tiempo de ocio del trabajador a través de la industria cultural o específicamente Hollywood. ¿Sí? Esos dos capitalismos que pertenecen al capitalismo industrial en sus dos fases y que son capaces de apoderarse del tiempo de lo humano, del tiempo del ser humano, de esta manera, en la fábrica como fuera de la fábrica en el tiempo de ocio, ha dado un salto cualitativo y cuantitativo con el capitalismo cognitivo, para el cual la forma fundamental de la producción de valor es precisamente la explotación, la captación de la afectividad de lo social, la transformación de lo social en fábrica. ¿Sí? Allí donde estamos permanentemente trabajando, estemos asalariados o no. ¿Sí? Esa insistencia mía es precisamente decir, los medios, porque hay una cuestión científica, ¿sí? Los escaneos cerebrales demuestran hoy que, aunque estamos hablando de los tiempos largos respecto al desarrollo del cerebro lector, en términos de la transformación del cerebro de la especie humana, los nuevos medios tecnológicos tienen la capacidad de afectar muy, pero muy rápidamente el cerebro de los sujetos a los que están expuestos a esto. Los nuevos escaneos cerebrales muestran que los niños de 5 años, que llevan ya 2 años jugando con los iPads, ya presentan cambios, ¿sí? Y, no sé, yo te veía a ti... No, por favor. No, por supuesto, son atenciones divididas, ¿sí? Y tú estás permanentemente alcanzable y tienes que estar permanentemente dispuesta a responder, ¿sí? Hay una estimulación de 24 horas todos los días del año. ¿Cómo si presentan cambios hacia dónde? Las estructuras cerebrales, sí, las conexiones neuronales ya presentan alteraciones físicas, ¿sí? Por supuesto, cuando tú estudias a niños de 5 años y estás estudiando procesos que tienen 2 años, tú no sabes lo que le va a pasar a ese niño en los próximos 5 años, o sea que pueden desaparecer esas nuevas conexiones neuronales o qué sé yo. Pero hay una cuestión científica innegable, y es que las tecnologías tienen la capacidad de afectar las conexiones cerebrales, las no heredadas. No es que estén transformando la herencia genética, pero están transformando en esos sujetos, a través de la práctica repetida y la estimulación repetida, el estímulo respuesto repetido, esa interacción, están transformando las formas de conexión, y por lo tanto están transformando las formas de conexión del cerebro lector, porque el cerebro lector no se hereda, se construye en esos primeros 5 años claves de la formación cerebral del sujeto, ¿sí? Wolff cita, por ejemplo, neurológicamente hablando, la mayor diferencia, la mayor desigualdad social se produce en los primeros 5 años. La más relevante para el futuro de ese cerebro lector no es el momento en que el niño o la niña deja el kindergarten y entra a primero básico, sino los primeros 5 años, en los cuales ese niño o esa niña recibe la estimulación. Yo no me acuerdo cuántos son los millones de palabras que han calculado que un niño de 5 años de la clase media recibe versus los de un niño de la clase baja. Esa exposición inicial es la que hace toda la diferencia para el cerebro lector. Y ese es un cambio neurológico, que se produce o no se produce. A ver, yo el planteo, digo, decís, bueno, superar esa dicotomía. Perfecto, digo, entiendo las virtudes del planteo, la hipótesis cognitiva, es decir, la potencia de algunas hipótesis que bien, digo, desde los textos de Havelock, de Woody, digamos, sobre la oralidad de la escritura, o digamos, claro, pero yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de Havelock ni de Ellis, donde hay un determinismo de la escritura que ha sido relativizado incluso por ellos mismos, no por Havelock, pero sí por bueno, Woody. Pero que en algún punto acordarás que coincide en la potencia de la transformación que una tecnología puede llegar a producir.
con, no sé, cuando decías recién lo de los niños, pensaba en un texto que aquí tuvo una enorme importancia ya hace mucho tiempo en términos de educación, de educación básica, como fueron todos los debates sobre Emilia Ferreiro, que realizó la conexión entre la teoría piagetiana, digamos, de aprendizaje y ciertas cuestiones de diferencias sociales, ¿no? ¿Qué es lo que un niño trae de su casa, digamos, en términos de para qué se usa la escritura, cuál es la utilidad de la escritura, ¿no? Entonces dice, bueno, un niño de clase media nace sabiendo para qué sirve la escritura, mientras que un niño de sectores populares no necesariamente ha visto la escritura en su casa nunca. Entonces esto produce una serie de desventajas, digamos, intentando cruzar ahí dos lógicas, digamos, que tienen que ver con dos lógicas de interpretar el conocimiento muy distintas. Pero al mismo tiempo sigue, digamos, acuerdo con vos en la importancia o lo estimulante que resulta cruzar estas dos lógicas. Al mismo tiempo sigo con dificultad para encontrar el modo más adecuado para cruzar estas lógicas, ¿no? Con lo que vos decís, sigo... Yo te entiendo perfectamente la pregunta y me gustaría responderla para pasar a la segunda, insistiendo en esto. Yo insistiría en que hay que ir más allá de la inmediata reacción humanista que dice esto es tecnologismo, determinismo tecnológico, ¿sí? Porque no hay ninguna necesidad de elegir entre determinismo tecnológico, tutcor, y contexto social o explicación política. ¿Sí? Yo digo, ambas cosas tienen que ser consideradas, y cuando yo intento historizar el capitalismo es que estoy conectando esas dos cosas, ¿sí? Para ponerlo en breve y para responder derechamente a la pregunta, yo sigo a Bernard Stiegler, que no sé si se lee aquí o no se lee, en Estados Unidos está empezando a leerse, que habla de un libro fantástico, chiquito, estupendo, que se llama Una nueva crítica de la economía política, que hace la historia de lo que él llama la proletarianización de la humanidad, ¿sí? Hasta llegar al capitalismo cognitivo, que es capaz precisamente de proletarizar, es decir, de apropiarse, en el sentido marxista del término, de apropiarse ya, como decía, no solo del tiempo de trabajo, no solo del tiempo del ocio, sino de aquello que nos constituye como seres humanos, la afectividad y el vínculo social, ¿sí? Digamos, Facebook, ¿sí? No es casual que una de las empresas más valiosas para el capitalismo contemporáneo, una de las empresas más valoradas en términos de futuro, pero también en términos de capital hoy, sea Facebook, cuya gracia, diríamos en Chile, cuyo descubrimiento es que la socialidad y la afectividad pueden efectivamente ser mercantilizadas, ¿sí? A mí esa es la conexión que me interesa, y para mí esa conexión es absolutamente imposible en un capitalismo sin las tecnologías que permiten esa apropiación. En ese sentido, yo intento rescatar la capacidad de las tecnologías de explotar y transformar esa afectividad. Pero por otro lado, quiero hacer la historia de ese capitalismo, porque no quiero caer en un maglujanismo que cree que las tecnologías se inventan solas, ¿sí? Y por lo tanto, que no sabe cómo contrarrestar o cómo plantear alternativas, ¿sí? Que pierde toda capacidad crítica en la medida en que acepta el mundo tecnológico como si el mundo fuera el mundo de lo dado. Eso respecto a la primera. La segunda, pero a lo mejor esto es un poco largo, yo tengo la segunda respuesta, me gustaría abrirlo, eso sí, antes para otras. Yo te quería hacer una pregunta, pero sobre otra cosa. Adelante. Me empasé a lo que leíste hoy y quería preguntar si trabajaste las transformaciones del mundo editorial, ¿no? O sea, frente a esto que vos discutís, ¿no? Sobre todo este paradigma de que se muere la lectura, se muere el libro, o la literatura tal como la conocemos en formato libro, la industria editorial, bueno, sigue siendo una industria exitosa, digamos, vemos bestsellers, vemos fenómenos del tipo, incluso entre los niños, ¿no? O sea, del tipo Harry Potter, ¿no? Incluso estaba pensando en transformaciones
cómo los editores de golpe leen blogs y recuperan para pasar a libros lo que en algún momento fue un blog, como el caso, no sé, de esta prostituta que se transformó en una escritora de bestseller en Brasil por hacer un blog que llamó mucho la atención. O sea, no sé si pudiste trabajar esa transformación que tiene más que ver con el mundo editorial, ¿no? Comparto tu pasión y tu interés por el mundo editorial. Fui alguna vez librero en Chile cuando estaba en la licenciatura. Me pagué mi licenciatura con una librería y conozco el mundo editorial muy, muy de cerca, ¿no? Y alguna vez soñé con un futuro para mí mismo que era un futuro de librero editor, como casi todos nosotros que alguna vez hemos soñado con una librería. Terminas pensando inevitablemente en una librería que es sello editorial, café y librería, ¿cierto? O no es la utopía de muchos de nosotros, ¿sí? Bueno, yo lo hice al nivel de librería y al nivel del lugar de encuentro y conocí muy bien el mundo editorial desde adentro, ¿no? Como comercio, quiero decir. Mantengo un interés en ese mundo editorial. El mundo editorial no se describiría de la manera en que lo describiste tú. El mundo editorial se describiría como un mundo claramente en transformación. De hecho, uno de los fenómenos más centrales que definen ya no solo el mundo editorial del libro, sino por supuesto la producción de música, es el proceso de centralización. Sí, o sea, hay 4 o 5 major media companies que son dueñas de prácticamente todo lo que ves. A ese nivel, ¿sí? Incluso con sellos distintos, pero todas pertenecen a 4 o 5. Son monopolios. Entonces, hay un proceso de concentración, pero también hay un proceso de diversificación, como el que señalas tú y que yo señalé también en la charla, que es la eliminación de la distinción entre, no son solo los procesos de lectura los que se han transformado y lo que leemos y los formatos en que los leemos y los propósitos para los cuales leemos y las ocasiones en que los leemos, sino que también se ha transformado la diferencia entre escritura profesional y escritura no profesional. Es una diferencia que en los blogs empieza a difuminarse y como el caso brasileño que señalas tú, hay pero cantidad de casos. Existe también el fanfiction, ¿sí? Lo que escriben los fans, que también es reapropiado y también es publicado. Desde el punto de vista de Jim Collins, la pulpa es lo de menos. Estamos hablando de libros, ya sean bits o pulpa. Desde un punto de vista teórico estamos hablando de discurso que comunica, que tiene un formato, que tiene una cierta forma de consumo, unos ciertos espectadores. La pulpa es irrelevante, diría él. No para la gente que tiene mi edad, ¿sí? Porque yo no puedo leer. Yo puedo leer electrónicamente algunas cosas y las leo de una cierta manera, pero no puedo leerlas de la misma manera en que fui entrenado para leer un libro con un lápiz en la mano. Y con una forma de interacción que el PDF minimiza, ¿sí? Pero sí, yo te recomendaría un libro de un sociólogo inglés que se llama John Thompson. Tiene 2 libros, uno sobre las transformaciones mundiales del mundo editorial académico y un segundo libro sobre las transformaciones mundiales del mundo editorial en general, ¿sí? Thompson. El mismo Thompson que tiene varios textos sobre Bourdieu, el Thompson que tiene un libro sobre la teoría de la ideología, ese Thompson, John B. Thompson, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí. No, el proletario no es un poco cómo disminuir el poder del capitalismo. Ya para mí llega a lo carcelario, por el método de control de Facebook. Decir que la fábrica, que se llega a una fábrica en la totalidad de la sociedad no es, me parece que el paso al que se quiere ir o al que se llega en muchos puntos es la cárcel, más que la fábrica. Por forma de control, esto de que las emociones sean controladas dentro del hogar, proletario me suena hasta un paso inferior. O suave, digo. Ajá. Mira, no sé qué digo, no sé qué vos. Sí, no. Te daría el ejemplo. Yo, una de las cosas que he estado haciendo en los últimos 5 años es hacer lo que en Estados Unidos se llama Latino Studies, es decir, el estudio de las poblaciones de origen latinoamericano que residen en los Estados Unidos. Como ustedes saben bien, los latinos son hoy la primera minoría étnica de los Estados Unidos. Para el año 2050
van a ser una mayoría de la población norteamericana, y hay 12 millones de ellos indocumentados en los Estados Unidos, y hay una reforma inmigratoria que se está discutiendo. Es decir, lo que está en juego afecta a cantidades considerables de personas, no solo los 37 millones que están legales, sino también los 12 millones que están indocumentados. Yo diría que la idea de lo social como fábrica, ¿sí?, o la fábrica de lo social, no es contraria a la idea Foucaultiana de la cárcel, es complementaria, ¿sí? En el caso de los latinos y de los negros en los Estados Unidos, esto se ve clarísimamente, pero clarísimamente. Para ponerlo rápido, a modo de respuesta, las formas de plusvalía que afectan a los latinos indocumentados en los Estados Unidos, que trabajan, por ejemplo, en los servicios de la construcción, en los servicios en general, limpieza de hoteles, limpieza de hospitales, qué sé yo, que trabajan cultivando buena parte de la agricultura que se produce en los Estados Unidos, la no industrializada, la de mano de obra intensa, la de frutas, la de verduras, que preparan buena parte de la comida que se consume en los restaurantes norteamericanos. Las formas de la indocumentación es un estado, no es una condición, es un estado permanente que es permanentemente producido por la sociedad norteamericana. Se basa en el miedo y en la incapacidad de ejercer los derechos básicos de un ciudadano, y tiene una alta productividad. Junto con esta, que yo considero la productividad central y que tiene que ver con la fábrica de lo social, está la otra. Los Estados Unidos, como ustedes probablemente también saben, tiene la mayor tasa de encarcelamiento de ninguna sociedad en la historia hoy, ¿sí? Un porcentaje altísimo de esa gente encarcelada en los Estados Unidos, estamos hablando de varios millones de personas encarcelados, son negros o latinos, ¿sí? Entonces, los que la máquina de lo social no logra captar por la vía de su proletarización radical, recoge el aparato carcelario. O sea, como ¿sí? Un exceso. Digo, la productividad de la esclavitud, que bueno, en algún punto en algún momento de la historia se puso en cuestión por el capitalismo, esto vendría también a reforzarlo. Digo, el tipo que está indocumentado no es un esclavo, pero bueno, sí, tiene los derechos recortados. Entonces es más productivo porque se lo puede explotar más. Por supuesto. Además, esas cárceles son muchas privadas, ¿no? Además, esas cárceles son ellas mismas negocios, ¿sí? Y de hecho, en el estado donde yo vivo, en California, el segundo sindicato más importante, esto es absolutamente increíble, el segundo sindicato más importante en el estado, el primero son los profesores de la educación básica, secundaria y universitaria. El segundo son los guardias carcelarios, ¿sí? Es una industria de ese tamaño. Absolutamente son más efectivos que los profesores. Por lo pronto podrían unificar los gremios. Desde tu punto de vista no hay ninguna diferencia. No se habían imaginado eso. Yo iba a decir que para muchos de nuestros estudiantes no hay mayor diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No sé si me quedó muy claro, pero en el segundo libro que citabas, me pareció justamente que había como una especie de no posición o valoración sobre los cambios, que esos cambios de lectura que se iban propiciando, sino más bien como, bueno, aceptarlos y no... Pero bueno, pensándolo con esta relación con el capitalismo que necesita establecer, parece justamente que el capitalismo genera muchos efectos corporales y cognitivos que uno debería tomar una posición respecto a esas transformaciones. Si no hay una evaluación política o ética sobre esas transformaciones en la lectura, este abandono de la lectura profunda por una lectura, aunque pensaba en la tesis de la filosofía de la historia de Benjamin, ¿no? Eso también puede ser algo que no necesariamente es algo positivo, digamos, sino como que esas transformaciones pueden generar problemáticas como que y Benjamin es una de las figuras claves ahí, ¿no? Porque es un tipo que está precisamente en la intersección que Mirta señaló en su primera pregunta, ¿sí? El tipo que
quiere entender profundamente cuáles son los cambios en términos de percepción y los cambios en términos de medialidad que esa modernidad que él está viviendo significa, al mismo tiempo que no quiere renunciar al marxismo que para él explica precisamente la emergencia de esas condiciones. ¿Sí? Creo que tienes razón. En términos de Litauen, lo que Litauen hace, recuerda, su libro se llama Teorías de la Lectura. El gran aporte del texto de Litauen, en mi concepto, es que es capaz de, uno, recuperar la retórica, es decir, no solo lo poético, sino lo retórico, ¿sí? Que es fundamental a la hora de hacer la historia de la literatura, para que no sea simplemente la historia de los procesos de comprensión, pero también los procesos de convencimiento, seducción, estimulación, ¿sí? Y en segundo lugar, ella recupera las respuestas afectivas, ¿sí? Que la tradición literaria, incluso la tradición literaria que está interesada en las respuestas de los lectores, hermenéutica, estética de la recepción, etc., ha concebido con más frecuencia que no como procesos de cognición o comprensión, y no necesariamente como procesos de estimulación o sobreestimulación, de procesos de producción de sentimientos o sentimentalidad. Cualquiera que conozca la historia de la novela, por ejemplo, sabe que la historia de la novela desde el siglo XVIII en adelante está lleno de estas quejas, especialmente porque las mujeres eran un público particularmente importante. Claro. Lo que pasa es que ahí es donde yo creo que también hay como un desplazamiento y negación de todos los trabajos en recepción de audiencias de otros medios que no son la lectura, que han puesto el acento en ese debate justamente. Digo, todos los trabajos, con todos sus defectos de etnografía de la audiencia, digamos de los años 80-90, pusieron el acento en esa dificultad para digamos que traía, digamos, como marcar los agujeros de la hermenéutica de la recepción en relación con lo que una etnografía de la audiencia reincorporaba en términos afectivos, digamos, de recepción contextual, digamos, de ver lazos familiares, tipos de contexto, etcétera, etcétera. Y donde además el acento estaba puesto en esta cuestión afectiva y emocional, digamos, de la relación con, no sé, con la música, con las narrativas populares, etcétera. Me parece que ahí hay como también un desplazamiento teórico de toda una zona. Lo que Mirta está diciendo es que Litauen no leyó nunca a Jesús Martín Barbero, por ejemplo, y debería haber leído a Jesús Martín Barbero. Pero también todos los trabajos ingleses, claro, digamos. Watching Dallas, qué sé yo, toda la etnografía, Morley. Claro, digamos, todos los trabajos ingleses de etnografía de la audiencia que son anteriores o contemporáneos o posteriores a Barbero también marcaron esto. Sin duda, sin duda. El texto tiene sus limitaciones. Por otro lado, es un texto que quiere ser teorías de la lectura, ¿sí? No se llama a sí mismo teorías de la recepción de los medios, ¿sí? Pero yo estoy de acuerdo. O sea, tu segunda pregunta, pero la voy a poner en paréntesis ahora para dejarte el paso a ti. Sí. También nosotros trabajamos durante mucho tiempo un trabajo de Danton, que es un historiador de la cultura francesa, que trabajaba sobre los lectores de Rousseau, ¿no? Que justamente lo que hablaba era como del desborde pasional que producía la lectura de una novela que Rousseau presentaba como un epistolario entre unos amantes, etcétera, y cómo se generaba toda una especie de correo de lectores, de chicas que le escribían a Rousseau, fingiendo, haciendo como que eran los personajes de la novela. No, bueno, toda una cosa así que se conecta bastante quizás con algunas de las cosas que tienen que ver con lo que fueron después las narrativas de los medios, ¿no? El folletín y las otras narraciones seriales que trabajamos, donde ya está esta cosa, ¿no?
esto que vos marcaste me parece muy interesante, de la sensación, ¿no? De lo sentimental, de la cuestión de lo sensitivo que produce la lectura más allá de la reflexión. Y también antes cuando mencionaste lo de Benjamin, el comentario teórico, para mí, yo entiendo que Benjamin también, si por un lado ve, ¿no? La cosa, bueno, algo de lo que se está perdiendo en la experiencia de la modernidad, también hay, bueno, un interés genuino por qué está pasando, ¿no? Absolutamente. Y no todo es evaluado en calidad de pérdida, ¿no? O sea, la recepción en distracción